bienvenidos a la sesión del día de hoy de Lecturas de Cielo del volumen uno. Damos la bienvenida a Arbey que nos acompaña en esta noche, a Fabi, Mirta, María de Jesús, Doris, María Lidia, Cintia, Rosalía, Gloria, Cristina, Clarita también que está con nosotros, Maggie, Bere, cada uno de los que nos ven desde sus hogares. Vamos a continuar con nuestras lecturas del volumen uno. Recordemos que en algunos libros hay numeral, en otros no hay numeral, pero estamos en el 128, paréntesis 128. Y vamos a ir compartiendo pantalla para que lo vayan leyendo también desde la pantalla. Damos inicio con la lectura, Fabi, por favor. Sí, Adelante, bienvenida. gracias. Dificultades por parte de los sacerdotes. De aquí me vino una guerra por parte de los sacerdotes. ¿Quién decía que era fingimiento? ¿Quién que se necesitaban los palos? Otros que quería pasar por santa. ¿Quién agregaba que estaba endemoniada? Y muchas otras cosas, que decirlas todas sería hacer demasiado larga la historia. Por estas ideas en sus mentes, cuando sucedían los sufrimientos y la familia mandaba llamar a alguno, no querían venir, diciendo que todas aquellas cosas y la pobre familia ha sufrido mucho, especialmente mi pobre mamá. ¿Cuántas lágrimas ha derramado por mí? Ah, Señor, recompénsala tú. Oh, mi buen Señor, cuánto he sufrido desde entonces, solo tú sabes todo. ¿Quién puede decir que de cuán amargo me resultó este hecho, que para liberarme de este estado de sufrimiento se necesitaba el sacerdote? ¿Cuántas veces he pedido derramando lágrimas amarguísimas que me libere de esto? Muchas veces hice positiva resistencia al Señor cuando Él quería que me ofreciera como víctima y aceptara las penas. Y le decía, Señor, prométeme que tú mismo me liberarás y entonces acepto todo. De otra manera, no, no quiero aceptar. Y resistía el primer día, el segundo, el tercero. Pero ¿quién puede resistir a Dios? Me insistía tanto que al fin me veía obligada a someterme a la cruz. Otras veces le decía de corazón y con confianza, Señor, ¿cómo es que haces esto? ¿Cómo es que entre tú y yo has querido poner a un tercero? Y este tercero no quiere prestarse. Mira, podríamos estar muy contentos tú y yo solos. Cuando me querías para sufrir, yo inmediatamente aceptaba, porque sabía que tú mismo me debías liberar. Pero ahora no, se necesita otra mano. Te ruego, libérame, pues así estaremos ambos más contentos. A veces fingía no escucharme y no me decía nada. Otras veces me decía, no temas, yo soy quien da las tinieblas y la luz. Vendrá el tiempo de luz. Es mi costumbre que mis obras las manifiesto por medio de los sacerdotes. Así pasé 3 o 4 años de estas contradicciones por parte de los sacerdotes. Muchas veces me sujetaban a pruebas durísimas, llegaban a dejarme en ese estado de sufrimientos, esto es, petrificada, incapaz de cualquier mínimo movimiento, ni siquiera de poder tomar una gota de agua, hasta 18 días cuando así lo querían. Solo el Señor sabe lo que yo pasaba en ese estado. Y luego, cuando venían, no tenían ni siquiera el bien de oír. Ten paciencia, haz la voluntad de Dios, sino que era reprendida como una caprichosa y desobediente. Oh Dios, qué pena. Cuántas lágrimas he derramado. Cuántas veces pensaba que era desobediente y decía entre mí, cómo esa virtud de la obediencia, que para el Señor es la más agradable, está tan lejana de mí. ¿Qué cosa puedo hacer y esperar
¿qué cosa puede hacer y esperar de bien una alma desobediente? Muchas veces me lamentaba con nuestro Señor y a veces llegaba hasta resentirme. Y cuando Él quería que aceptara los sufrimientos, yo resistía cuanto más podía. Pero el Señor, cuando veía que empezaba a resistir, hacía ver que no me ponía atención y no me decía nada más. Y luego de improviso venía a sorprenderme. Lo que después decía el confesor es porque no quería que cayera en aquel estado. Pero esto no estaba en mi poder. Es verdad que he sido desobediente y que jamás he sido buena para nada. Pero recuerdo también que la pena más dolorosa para mí era el no poder obedecer. En este periodo de tiempo, recuerdo que hubo una epidemia de cólera y que un día que pedía a mi buen Jesús que hiciera cesar ese flagelo, él me dijo, te contentaré con tal que aceptes ofrecerte a sufrir lo que yo quiera. Yo le dije, Señor, no, no puedo. Tú sabes cómo la piensan, a menos que todo pase solo entre tú y yo. Solo así estaría dispuesta a aceptar todo. Y él me dijo, hija mía, si yo hubiera pensado en lo que los hombres pensaban y en lo que querían hacer de mí, no habría hecho la redención del género humano. Pero yo tenía mi mirada fija en su salvación y el amor grande que me devoraba me hacía hacer que cuanto veía personas que pensaban mal de mí y que daban ocasión de hacerme sufrir más, yo ofrecía esas mismas penas que ellos me daban por su misma salvación. ¿Te has olvidado que lo que quiero de ti es la imitación de mi vida y que quiero que participes en todo lo que sufrí? ¿No sabes tú que el acto más bello, más heroico y más agradable a mí y que debes ofrecerme es el ofrecerte por aquellos mismos que te son contrarios? Yo quedé muda. No supe qué responderle. Acepté todo lo que el Señor quería. Y así, hasta la tarde, fui sorprendida por este estado de sufrimientos en el que estuve 3 días continuos. Y después que volví en mí, no oía más que hubiera cólera. Después de esto, me vino otra mortificación y fue la de tener que cambiar de confesor porque siendo él religioso, fue llamado al convento. Yo estaba contenta con él y la mayor parte de las cosas dichas arriba sucedían cuando él estaba en el campo, especialmente el último año que fue mi confesor, pues por el cólera que había en la ciudad, permaneció 6 meses en el campo. Por eso no participó tanto en esas cosas. Él me hacía estar un día en ese estado de sufrimiento y venía. Después de volver del campo, no pasó ni un mes cuando supo que debía irse. Esto fue doloroso para mí, no porque estuviera apegada a él, sino por la necesidad que tenía. Entonces dije al Señor mi pena y él me dijo, no te aflijas por esto. Yo soy el dueño de los corazones y puedo moverlos como a mí me parece y me place. Si Él te ha hecho el bien, no ha sido más que un instrumento que recibía de mí y te lo daba a ti. Así haré con los demás. ¿De qué temes entonces? Amada mía, mientras tú tengas tu mirada puesta ahora a la derecha, ahora a la izquierda, y la dejes que se pose ahora en una cosa, ahora en otra, y no la mantengas fijas en mí, no podrás caminar libremente el camino del cielo, sino que irás siempre tropezando y no podrás seguir el influjo de la gracia. Por eso quiero que con santa indiferencia mires todas las cosas que suceden en torno a ti.
estando toda atenta solamente a mí. Ahí paramos, Fabi, que se extiende y hay varios puntos. Sí, Gracias. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos sobre este estado que era nuevo para Luisa y que estuvo petrificada y la familia pues se, se espantaban, ¿verdad? Que la creían enferma y ya después se dio cuenta que con el confesor volvía. Y ya después se sentía ella como que había caído en la red que Jesús le había puesto, ¿cierto? De estar en estos estados. Y acá vemos más a profundidad esta parte con los sacerdotes. ¿Qué nos está diciendo ahí ella? Que es un estado, vemos su resistencia que ella tenía, pero por el hecho de los sacerdotes. Inclusive ella le dice a Jesús, mm, mm, continuamos, pero que no haya alguien de por medio, ¿no? O sea, cuando no era necesario el sacerdote, ella no le ponía ningún pero en esta ocasión se ve mucho la resistencia que tiene de Luisa para con Jesús y de cierta manera se negaba, pero pues dice que quién le puede negar algo a Jesús, ¿no? O sea, siempre se vence. También vemos, lo habíamos comentado también la vez pasada, que todo esto no era precisamente porque fueran necesarios, sino porque Jesús lo disponía de esa manera para hacer nacer todo este reino en la mirada de la iglesia, ¿no? Bajo el cuidado de un sacerdote. Por eso dice acá en el 28, nos dice que había una guerra por parte de los sacerdotes. ¿Quién le decía que era fingimiento? O sea, ¿qué nos quiere? Voy a regresar un poquito en aquí, en la 28. ¿Quién le decía? ¿Quién decía que era su fingimiento? ¿Quién necesitaba, que se necesitaban los palos? Otros querían pasar por santa. ¿Quién agregaba que estaba endemoniada y muchas cosas más? Todo esto, hasta cierta forma, hay gente que hasta la fecha le resaltan, ¿no? Pero, ¿qué nos está dejando Jesús aquí fijo? Que ya esto no es nuevo. Ya todas esas situaciones ya pasaron y ya se sobrepasaron, ya pasó, ya se demostró. ¿Por qué? Porque como que lo veo anticipado, ¿no? Como un mal anticipado que pueda surgir, ya se desmintió, ¿cierto? Entonces, ni para que alguien diga que si era, que si no, estuvo bajo realmente eh, el cuidado de los sacerdotes, ¿no? Y no fueron sacerdotes, eso es lo que demuestra, que no son sacerdotes que estaban tramando o tratando algo, no, era gente contraria a esto, ¿cierto? Gente que se resistía a creerlo, gente por eso dice acá, una guerra por parte de los sacerdotes. Y la llegaron a dejar en este estado hasta 18 días, sin una sola gota de agua. Eso nos lo dice en el 132. Dice, así pasó 3 o 4 años de estas contradicciones por parte de los sacerdotes. Muchas veces me sujetaban a pruebas durísimas. Si vemos eso, llegaban a dejarme en este estado de sufrimientos. Esto es petrificada, incapaz de cualquier mínimo movimiento, ni siquiera de poder tomar una gota de agua, hasta 18 días cuando así lo querían. Solo el Señor sabe lo que yo pasaba en este estado. Como les comentaba, era un mal, digamos que anticipado, ¿no? O sea, cualquier cosa que pudiera surgir, que en estos tiempos que, que haya muchas contradicciones, ya está superado. Ya esto es como prueba de que, ok, ¿qué quieren probar? Si ya fue probada desde el principio y todo esto ha surgido desde prueba contra prueba, ¿cierto?
Y no estamos hablando de 2, 3 días, estamos hablando de 3 o 4 años con la iglesia, luchas constantes. Y estamos viendo que son el inicio, estamos hablando de volumen 1. Quiere decir que ella ha estado bajo la tutela de cierta manera, ¿no? Bueno, ese punto, no sé si quieran comentar algún otro más de lo que acabamos de leer. Fabi, adelante. Luego también aquí, como dice Jesús, él, él quiere la imitación de Luisa, de su vida, en su humanidad ahora, ¿cierto? Y si nos remontamos a lo que él vivió, la incomprensión de los mismos sacerdotes en esa época, ¿cierto? Y cómo también esas contradicciones que se daban pues, en los sacerdotes de la época cuando él estuvo, y también de incluso los primos, la familia, ¿cierto? Que también pues, lo juzgaban y algunos decían que no, lo criticaban, ¿no? Entonces, eso mismo está viviendo Luisa en este momento, porque incluso con la familia y con los sacerdotes, eh, él ya dice que incluso hablaba de que quería pasar por santa, quien agregaba que estaba endemoniada. A Jesús también lo trataron de endemoniado, ¿sí? Entonces yo veo esas situaciones que se le presentan a Luisa, es precisamente situaciones que vivió nuestro Señor. Y él lo dice ahí, eh, no sabes, te has olvidado que lo que quiero de ti es la imitación de mi vida, ¿sí? Y es eso lo que vivió él también con lo de los sacerdotes y la familia, yo lo veo así, ¿no? Como también el sufrimiento que ya se hizo evidente, que no fue como ese sufrimiento personal, sino que ya se evidenció, ¿no? Y él también lo dice aquí, ¿no? De que em, él no, eso no lo frenó a él, él siguió adelante por lo que él estaba enfocado en lo de salvación, ¿no? De la redención humana. Sí, la similitud, ¿verdad? Eso entre la vida de Luisa y con Jesús. También me llama la atención esta parte que, bueno, que ella se cree desobediente, ¿verdad? Que ella se siente que es muy desobediente y le dice, ¿cómo esa virtud de la obediencia, que para el Señor es la más agradable, está tan lejana de mí? ¿Qué cosa puede hacer y esperar de bien un alma desobediente? O sea, se consideraba desobediente, pero ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Que realmente era parte del proceso necesario, ¿cierto? Y me llama la atención también en ese mismo párrafo que dice que ella resistía cuanto más podía, ¿verdad? Que am, se lamentaba y dice que cuando resistía, Jesús dice que ya hacía como que no le ponía atención, dice, ya no le decía nada. O sea, ya no continuaba, o sea, también ahí, de cierta manera. Y eso al mismo tiempo era lamento para ella, porque decía, la pena más dolorosa para mí el no poder obedecer. O sea, al mismo tiempo sufría, padecía el no poder, ¿no? Pero lo que veo es que no comprendía realmente lo grande que Jesús la estaba llamando como alma víctima. Ya no lo explica un poquito más en el 133, en el tiempo de la epidemia de cólera que había. Ya ahí sí le dice, bueno, aquí en el 33, ella le pide a Jesús que cese el flagelo y él le contesta, con tal que aceptes
Te contentaré con tal que aceptes ofrecerte a sufrir lo que yo quiera. ¿Sí vemos eso? Y ella aún así se resistía, pero era porque siempre estaba limitada por las criaturas. Esa es la, la enseñanza que tomamos de ahí. ¿Por qué? Porque estamos limitándonos por las criaturas. ¿Y qué le dice Jesús? Hija mía, si yo hubiera pensado en lo que los hombres pensaban y en lo que querían hacer de mí, no habría hecho la redención del género humano. Qué fuerte, ¿no? Y le enseña, o sea, su pedagogía de Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en ese momento? Tener la mirada fija en la meta. ¿Cuál era la meta? La salvación. La salvación del hombre, redimir al hombre, esa era la meta. Entonces él, cualquier cosa, en vez de enfocarse en el mal que el hombre le iba a dar, él tomaba todo ese amor que tenía por ellos, a pesar de todo eso, dice, el amor grande que me devoraba, me hacía hacer que yo veía personas que pensaban mal de mí y que daban ocasión de hacerme sufrir más. Yo ofrecía esas mismas penas que ellos me daban por su misma salvación. Revertía, ¿cierto? Qué tremendo, tremenda enseñanza que nos está dando Jesús ahí. Tremenda enseñanza. Una, el enfoque, la mirada fija en él. Y más adelante lo dice, me parece que en el 39. No te fijes nada, o sea, ni a la derecha ni a la izquierda, porque si no, no llegas a ningún lado. Ahorita vamos a ir para el 39. Aquí en el 36 nos dice la mirada fija en él, ¿cierto? Fija en la meta, en la salvación, que fue la salvación, la redención del hombre y cualquier mal que viniera por parte inclusive de las mismas personas, de las mismas criaturas, se ofrece. Cualquier pena es una oportunidad para reparar, para expiar inclusive nuestras mismas faltas, para corresponder a nombre de todos. Si vemos eso, o sea, una oportunidad de sufrimiento vale oro, ¿cierto? Si lo sabemos utilizar de la manera correcta, como Jesús lo hizo. ¿Cuál es la manera correcta? Como Jesús nos lo está enseñando en el párrafo, en el 136. Que esos mismos reproches y esos mismos sufrimientos, algo que lo mantenía fijo, ¿no? La mirada fija en la salvación del hombre. Y el motor que movía todo eso era el amor. Dice, el amor grande que me devoraba me hacía hacer que cuando veía las personas que pensaban mal de mí, me daban ocasión de hacerme sufrir más, yo ofrecía esas penas. O sea, ese mismo amor que lo movía, el amor, porque él lo mueve todo lo que es el amor, él es el mismo amor, por nosotros mismos, eso mismo lo ayudaba para ofrecerlo, ¿no? Y le dice acá, te has olvidado que lo que quiero es de ti es la imitación de mi vida. Lo que estaba diciendo Fabi, ¿no? Clarísimo ahí. Te has olvidado que lo que quiero de ti es la imitación de mi vida y que quiero que participes en todo lo que sufrí. ¿No sabes tú que el acto más bello, más heroico y más agradable a mí y que debes ofrecerme es el de ofrecerte por aquellos mismos que te son contrarios? ¿Se acuerdan que el Evangelio nos dice cómo? Que amen a sus enemigos. Los que aman a los suyos no tienen ningún mérito, dice, ¿cierto? Y como que nos era difícil entender, ¿no? Difícilmente comprenderlo. Pero el amen a sus enemigos ya lo vemos viendo cuál es la finalidad, ¿no? Y el fruto tan grande que puede venir de esa acción. Acá, ofrecerte por aquellos mismos que te son contrarios. Fue lo que Jesús hizo, que era la imitación de su vida.
Y aquí vemos lo que en el 37, que ella acepta todo lo que Jesús quería, por fin acepta, cuando comprende, ¿cierto? Porque eso es lo que nos pasa a veces nosotros que no entendemos así como que a profundidad lo que realmente Jesús quiere y hay una resistencia. Pero cuando tú comprendes más allá, es fácil aceptar, porque ahí ya comprendió, ya dijo, oye, es verdad. ¿Se acuerdan que Jesús nos hablaba de eso de para orar? Que cualquier sufrimiento, volteame a ver a mí y luego mides tu sufrimiento. Y ahí como que eso se iba, ¿cierto? Entonces es lo que ya pasó acá. Bueno, si él sufrió tanto, como yo no voy a sufrir. Eso es lo que pasó. Le dice la imitación de mi vida y eso lo hace, la hace reflexionar en esto y diciendo, bueno, es verdad. Esa es la imitación. Esa es la imitación de la vida de Jesús. Aquí acepta esto, este sufrimiento, porque dice, yo quedé muda, Ajá. muda. No supe qué Sí. responderle y acepté todo lo que el Señor quería. Y así hasta la tarde fui sorprendida por este estado de sufrimientos en el que estuve 3 días continuos. Y después que volví en mí no había más cólera. ¿Qué es lo que pasó acá? Expiación, ¿cierto? De esta situación, alma víctima. Y ya comprendió ella ahí. ¿Qué ibas a comentar, Fabi? Perdón. No, perdón, es que cuando me llamó la atención tú ya lo hablaste al respecto, dice, yo quedé muda. Pues que con esos argumentos que está hablando Jesús, pues quedó así, pues ni modo, como dice, ¿no? Ni modo, sí, tienes razón, que sea lo que tú quieres, sí. Sí, casi da el mismo sentimiento, ¿no? Como cuando nos enseña esa parte, ¿no? Tu sufrimiento, volteame a verme a mí en el Getsemaní, casi, casi como diciendo, dime si fue más que el mío. Y uno, no, pues fíjate que lo que estaba sufriendo, olvídalo, ya no hay más, ¿cierto? No hay forma de comparación. Maggie, adelante, Maggie, bienvenida. Ah, sí, es que yo me quedo pensando sobre todo lo que está pasando Lisa en el primer libro, ¿no? Que escribe prácticamente mucho sacrificio, martirio y todo. Eso pienso yo que es un principio de su vida relacionado con la santidad humana. ¿Será así? Claro, Pero la santidad humana, eso fue en los primeros años de la vida del libro uno. La santidad humana que ella vivió del libro 2 hasta el 10 es otro periodo de vida que ella tuvo prácticamente viviendo eh, las gracias, ¿no? O que estaba viviendo en ese entonces, las virtudes, pero todo humano, ¿verdad? Pero me refiero yo, ¿tiene relación entonces eso, el sufrimiento, martirio, todo lo que ella estaba pasando para vivir la santidad humana, pero al mismo tiempo una preparación también como alma víctima? O sea, eso se me hizo muy profundo porque realmente ya es espiritual, pero una espiritualidad mucho más elevada, porque ya estaba trabajando su alma, su espíritu, su humanidad, vinculado todo, todo junto. Y aquí es ese cuestionamiento que me estaba haciendo, ¿verdad? La grandeza de vida que ella tuvo en su primer libro, con todo lo que pasó y vivió, y que es santidad humana, pero, pero ya como alma víctima. Es un comentario nada más. sí, de hecho, el victimado, pues es que realmente así, de hecho así se titula parte de la lectura, ¿cierto? Que ella es eh, escogida como víctima y ella nos está narrando el proceso. Algo que habíamos comentado al inicio de la reunión, que para esta fecha que ella se recibe la obediencia de escribir, ya tiene 34 años.
y el volumen 1 son 4 libros, compendio de 4 libros que se escriben desde el recuerdo, ¿no? De lo que ella va recordando. Todo esto es recuerdo, no es como diario, porque a partir del volumen 2 ya es diario, ya es fecha tal, lectura tal, fecha tal, escribe tal. Entonces, ¿qué pasa? No es que le haya tomado poco tiempo, o sea, ya tenía 34 años. ¿Se recuerdan cuando hablamos de lo de la pasión? Que tenía ella que 19, 16 me parece. Ah, O sea, ya cuántos años. El haber sido escogida como víctima, el victimado, no fue de la noche a la mañana, ya habían pasado muchos años realmente. Y el resto de las virtudes es como profundizar, ¿cierto? Porque, por ejemplo, acá nos menciona la obediencia. Después va a ir profundizando más en esta, ella lo repite mucho, ¿no? Como le dice la señora obediencia. Y luego va a ir así, nos va a ir narrando una cosita y la va a ir profundizando más en las lecturas siguientes, en los libros, en los volúmenes siguientes. Eso es lo que pasa, que cuando se profundiza, y ella lo dice también en una lectura, dice, es que Jesús te puede hablar de la misma virtud de mil formas distintas y siempre, como diciendo, siempre encuentra una manera nueva de explicártela. ujú. Y es que es eso, ¿no? Son tan profundas que, lógico, entre más profundidad se va adquiriendo en cada una, más conocimiento y más adentrarse. Pero sí, al final es voluntad humana, porque ya lo que viene siendo la vida divina como tal, como posesión, ya es en los volúmenes más adelantados, ¿no? Pero esto es parte del conocimiento que necesitaba ella eh, llevar a cabo, ¿no? Bueno, Mirta tiene la manita. Sí, lo que pasa es que, Maggie, lo que pasa es los primeros 10 volúmenes, todo es de santidad humana. Esos primeros 10 volúmenes son el reino, ah, se me pasó el reino de la redención, los primeros 10 volúmenes. Entonces, todo eso es santidad humana. Y Luisa tenía que cumplir con la santidad humana para sellarla, para luego entonces pasar a la santidad divina. Así como Jesús vino a abolir la ley antigua para traernos la ley nueva, Él tuvo que cumplir la ley antigua para luego entonces dar a conocer esa ley nueva, que es la ley del amor. Pues así también pasa con Luisa. Entonces, por ejemplo, en esta parte de que ella es alma víctima, pues sí es alma víctima en la santidad humana. Alma víctima porque ella pues se victimiza, ella es como el pararrayo de la justicia de Dios, entre Dios y el hombre. Esa es una de las cosas que Dios le da a ella, pero después le cambia ese victimado, se lo cambia para ser secretaria. Ya es otro oficio que le da. Entonces, en Luisa se cumple todo lo que un alma en santidad humana pues debe de alcanzar, si pudiéramos decir así. Pero ya nosotros que conocemos la santidad divina a través de ella, pues entonces los volúmenes 24 al 36 son lo que 25 al 36 son lo que nos hablan de la santidad divina. Los volúmenes intermedios nos hablan de la creación. O sea, el libro de cielo es así. Primero, santidad humana, que es el reino de la redención. Los volúmenes del medio es la creación, ¿verdad? Y los últimos volúmenes son de la santificación. Entonces, por ejemplo, nos habla aquí en el volumen 1 de la resignación, que pues, ¿qué más puedo hacer? Si tengo que ser obediente porque me dieron esa obediencia y no me queda más remedio, me estoy resistiendo, pero a fin de cuentas me resigno porque es lo que tengo que hacer para no ser desobediente. Pero después en los volúmenes mayores, eso nos dicen,
no dice, la verdadera resignación es querer lo que Dios quiere voluntariamente. Esa es la verdadera resignación. ¿Ves? Que nos va, ya son como Fue de dos niveles nivel. diferentes, ¿verdad? Y eso es solamente un ejemplo. Sí, luego nos dice, ¿no? La resignación es Ujú. camino solamente. Eh, pero sí es como el proceso a lo que dices, ¿no? Que con Luisa se da el cumplimiento para todo esto, para poner como el sello del cumplimiento de la voluntad humana para poder ella prepararse para la divina, ¿no? Y también otra de las cosas que hemos comentado, acá es alma víctima, pero también en el 12 ya le da el alma estigmatizada en su querer. O sea, ya va más allá, ya no es solamente por las criaturas, ¿no? Sino sí a nombre de las criaturas, pero a nivel divino, ya correspondencia Sí, por por cada cada acto, acto, exacto. pues como te digo, se va crucificando, ¿verdad? Ese acto humano se crucifica y se deja victimizado para transformarse entonces en un acto divino. Oh, y Betty, perdóname, también habla sobre la imitación de la vida de Jesús. Pues Así, ya vemos que es santidad humana, porque en santidad humana, de hecho, hay unos retiros que se llaman imitación a Cristo, que era con el Monseñor Suriñaga, creo que se llamaba él. Entonces, pues todo eso es santidad humana, pero ya en santidad divina no es imitación. es vida, Ahora es tener la vida de Jesús como vida propia, real. vida real. Sí, gracias. Sí. Otra cosita, así como ella fue necesario que ella pasara, como darle cumplimiento a todo, nosotros ya no necesitamos pasar por todos esos pendaños. ¿Por qué? Porque es como lo de Jesús, ¿no? Nosotros tampoco nos tocó ir a como los judíos anteriormente, ¿no? Que llevar sacrificio, becerro, no nos tocó nada de eso. Ya venimos, Yo diría que nos tocó lo más fuerte, lo más difícil, que es, que es rendir, es poner nuestra voluntad humana, es, es clavarla, o sea, no la quiero no, para nada, y no quiero nuestra hacer madre lo nada. dice, Ajá, exactamente, eso es lo más el difícil. sacrificio de los sacrificios, Eh, pero pero a lo que voy, que ya no necesitamos como llegar eh, a hacer vida como le tocó a Luisa, pues cada cosa. Ella no pasaba una tarea, una verdad, antes de que le viniera la siguiente, le decía, tienes que, como decir, comprender esta, ¿no? Y si algo faltaba, Jesús le volvía a repetir esa virtud y la volvían a profundizar y quizás pasaban varias semanas o varios meses con lo mismo hasta que ya pasaba la siguiente. Y en nuestro caso no, en nuestro caso inclusive vemos toda la vida de Luisa, todo lo que pasó en el libro completo de principio a fin. Ya lo vemos todo completo. Ella para tener todas estas verdades le tocó sufrirlas y padecerlas cada una para poderlas eh, tener como vida que nosotros las podamos recibir también. Bueno, nos dice también acá que cambió de confesor, ¿cierto? Um, En el 138. en el 139, esto es lo que les quería comentar. En el 139 dice, no te aflijas por esto. Bueno, dice a Jesús, yo soy el dueño de los corazones y puedo moverlos como a mí me parece y me place. Si Él te ha hecho el bien, no ha sido más que un instrumento que recibía, no ha sido más que un instrumento que recibía de mí y te lo daba a ti, así haré con los demás. Y acá le da la instrucción, amada mía, mientras tú tengas tu mirada puesta ahora a la derecha, ahora a la izquierda
y la dejes que se pose ahora en una cosa, ahora en otra, no, y no la mantengas fija en mí, no podrás caminar libremente el camino del cielo, sino que irás siempre tropezando y no podrás seguir el influjo de la gracia. Por eso quiero que con santa indiferencia mires a todas las cosas que suceden en torno a ti, estando toda atenta solamente a mí. Esta partecita que está subrayada sobre caminar rectamente con la mirada fija en él, me trae también con la lectura del volumen 2 de la escalera al cielo, ¿cierto? Ahí se ve también esos pendaños móviles en los que caminaba Luisa, que la única forma de subir esa escalera era solamente con la mirada fija en él. Mientras tanto tú encuentras eso, pues me hizo recordar Ujú. cuando Pedro salió caminando sobre el agua y perdió la mirada de Jesús. Ahí se cayó, se hundió y le dijo a Jesús, le tendió la mano para poderlo sacar allí. O sea, eso es como un buen ejemplo también, ¿no? De que perdió la mirada Pedro a Jesús. Él iba caminando bien, mirando a Jesús, pero de un momento miró a los lados, sintió el viento, se asustó y se hundió, ¿sí? Entonces, pues me llegó a a la memoria esa parte de la Biblia también. Sí, eso también lo estaba viendo, de hecho estábamos viendo la película con mi nena, la de King of Kings, y ahí sale Pedro, y yo dije, es la verdad, ¿no? Cómo nos hundimos justamente anoche, este, que está fascinada con la película, me encanta que la repite cada rato, está fascinada con el bebé Dios, y veo a Pedro, ¿no? Logra dar unos pasos, eso es lo que estaba yo analizando, porque no es como que se hunde de primera, no, dice él camina, realmente camina sobre las aguas, no sabemos cuánto, pero desde el momento que duda, desde el momento que quita la mirada de él, se hunde, o sea, tal cual. Y yo digo, el caminar sobre las aguas, eso es algo desafiar, por así como que todas las leyes de la naturaleza como tal, ¿no? Pero ahí vemos de cierta manera la soberanía realmente. Unido con Jesús, la soberanía del hombre. A eso es lo que yo voy. Porque acuérdense que al hombre se le dio la soberanía sobre todas las cosas creadas. Pero la pierde, pues, por lo que sabemos, ¿no? El pecado original y todo. Pero en esos pequeños momentos, digámoslo así, el hecho de estarse cerca, enfocado en Jesús, logró inclusive desafiar las leyes de la naturaleza. Bueno, la lectura es la 1248 de julio 22 de 1899. 248. ¿Qué lectura es? 248. Julio Gracias. 22 de 1899. Esa es la de la escalera, que de hecho va con este párrafo del 139, ¿no? Que lo dice claro. Dice, amada, mientras tú tengas tu mirada puesta ahora a la derecha, ahora a la izquierda, y la dejes que se pose en una cosa y en otra, y no la tengas fija en mí, no podrás caminar libremente el camino del cielo. Y aquí en esa lectura de la escalera es eso, ¿no? El camino hacia Jesús. Es una escalera, lo narra ahí con unos escalones móviles y todo, ¿no? Y enseña cómo se tiene que caminar esa escalera también. Vamos con Mirta. Adelante. Todas estas lecturas que hemos leído ahora, me viene a la mente que una lectura que Jesús nos dice que tomemos todo como que viene de Él. No sé exactamente cuál es la lectura, pero hay que tomarlo todo como que viene de Él. Inclusive lo que los sacerdotes le hacían a ella, ¿verdad? A Luisa, que ella, por ejemplo, no le daban la obediencia de que se petrificara, por ejemplo. En otras ocasiones tenía que comer, aunque ella vomitara de nuevo, ¿verdad?
Pero entonces Jesús aquí, en esta lectura que estamos leyendo, él le dijo a ella que no se aflija por esas cosas, porque Él es el dueño de los corazones y Él los puede mover a como se antoje, a como le plazca, ¿verdad? Pero le está enseñando a ella lo que es la mortificación. Le está enseñando lo que es la mortificación, lo que es la verdadera resignación. Deja, confía en mí, deja que yo mueva las fichas, en otras palabras. Solamente mírame a mí, no mires lo que te están diciendo, ni lo que te están haciendo, ni las humillaciones por las que tienes que pasar, porque eso es precisamente lo que yo quiero. Lo que yo quiero es poner en ti el reflejo de lo que me pasa a mí. La humillación, la mortificación, las penas, la desobediencia de los demás, la falta de amor, la falta de caridad. ¿Ves? Entonces él la estaba llevando a ella para que ella pusiera toda su confianza en él. Hay como otra lectura que dice que él quiere que estemos como unos corderitos muertos, lamiendo, muertos no, como unos corderitos en las manos de su verdugo, Eso está que, en que le, que le lamen la mano. Así es como Él quiere que Luisa se sienta. Por eso le dice, no te aflijas, no te turbes, déjame hacer. Y si ellos te están dando esa obediencia, en otras palabras, es porque yo lo estoy permitiendo. Igual nos pasa a nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles en la vida, pues esos son oportunidades que Él nos está dando para, para purificarnos, para poder repetir la vida de Él en nosotros. lo de tomar todo como venido de él, eso lo podemos encontrar en el desapego del mundo exterior. En el desapego del mundo exterior que dice que aprendamos a ver a las criaturas como él, ¿no? Y también lo explica, lo complementa con la siguiente que es la purificación la purificación interior. Entonces él es donde Jesús también le dice que se quedan solamente en el mundo ellos dos, no es como que solamente son ellos dos. Por eso toma todo como venido de él. O sea que todo dice que si era para su bien, eh, que si era bueno, era para su bien, y si era malo por parte de las criaturas, era para hacerla alcanzar alguna otra virtud o algo, ¿no? Y de lo del corderito sacrificado, me parece que es la 1293. Perdón, ese modo de triunfar en las pruebas, que es en el mismo uno, en lo del corderito, O sea que estamos en la repasando el uno, volumen, sí, estamos volumen repasando el uno. volumen 1. Sí, sí. En modo de triunfar en las pruebas, y él da varios puntos. Sí, El uno, y está en el uno, que es van de como la es, mano, Mirta, ¿no? has hecho mal al estar tan turbada. ¿Se acuerda, Mirta, que usted, así empieza esa lectura, esa parte? Sí, pero también del corderito está acá en el 1293. Hay una parte en el párrafo 7 a mediados donde dice, junto conmigo serás el corderito sacrificado por las manos de mi padre también. Bueno, que va casi de la mano, ¿no? Para Ujú. resurgir y ser sacrificada de nuevo. Quedarás crucificada conmigo por las manos eternas. Ujú. Ujú, ahí Ves que, está esa eh, parte. que esa lectura del volumen 12 nos lleva al volumen 1 de nuevo. Exacto. Lo que les digo, que son verdades que están desde el principio, Sí. pero que nos van como que... De hecho, es lo que estaba preguntando Maggie, ¿no? Porque dice Maggie, es muy profundo, dice, porque sí es santidad humana, pero está
profundizada. Y es que es a lo que vamos, ¿no? Todo lo que narra volumen 1 yo lo veo así, es como si fuera la parte, solamente lo de arriba, ¿no? Como la corteza. Entonces, a como va adentrando en cada virtud, es irse adentrando hasta el tronco, ¿no? Y siempre hay manera entre ir más profundo, más al fondo es divino. ¿Sí me explico? O sea, pasa como que por todo esto y al fondo está la raíz de todo. De hecho, el doctor lo dice de una manera muy interesante, porque él dice, Luisa construyó la casa, construyó ya el apartamento, ¿verdad? La casa. Ahora te la quiere vender, te la quiere vender, te la quiere dar. Pero ¿qué pasa? Que para comprarla, pues tienes que tener unos fondos, ¿verdad? Tienes que buscar los medios para poderla comprar y luego se te da la llave para que tú puedas abrir. O sea, ya todo está hecho. Ahora nosotros nos toca pasar por lo que tenemos que pasar, ¿verdad? Que es verdaderamente hacer esos actos divinos para que podamos comprar ese reino. Y luego que lo compremos nos dan la llave para poder entrar, que es ese don de la divina voluntad. Bueno, continuamos con la lectura, Fabi. Después de estas palabras, mi corazón adquirió tanta fuerza que poco o nada sufrí por la pérdida de ese confesor que tanto bien había hecho a mi alma. Así fue como cambié confesor y volví al que me confesaba cuando era pequeña. Sea siempre bendito el Señor, que se sirve de esos mismos caminos que a nosotros nos parecen contrarios y que casi como que deberían llevar un daño a nuestra alma, para nuestro mayor bien y para su gloria. Así sucedió que comencé a abrirle a él mi alma, porque hasta ese momento no había dicho nada a ninguno, por cuanto me dijeran no lo lograba. Más bien, más impotente me veía para decir las cosas de mi interior. Era tanta la vergüenza que sentía al solo pensar en decir estas cosas, que me era tan más fácil decir los más feos pecados. De dónde procedía esto, no sé decirlo. Por parte del confesor, creo que no, porque él era muy bueno, me inspiraba confianza, era dulce y paciente para escuchar, tomaba cuidado detallado de mi alma, tenía la mirada en todo para que se pudiera caminar derecho. Por parte mía, tampoco, porque sentía un obstáculo en mi alma y tenía toda la voluntad de vencerlo y de saber al menos cómo pensaba el confesor, pero me sentía imposibilitada para hacerlo. Yo creo que fue una permisión del Señor. Entonces, encontrándome con el nuevo confesor, empecé poco a poco a abrir mi interior. El Señor muchas veces me ordenaba que manifestara al confesor lo que él me decía. Y cuando yo no lo hacía, el Señor me reprendía severamente y a veces llegaba a decirme que si no lo hacía, él no vendría más. Esto es para mí la pena más amarga, ante la cual todas las demás penas no me parecen más que hilos de paja. Por eso, tanto era el temor de que no volviera más, que hacía cuanto más podía para manifestar mi interior. Es verdad que a veces me costaba mucho, pero el temor de perder a mi amado Jesús me hacía superar todo. Por parte del confesor, también me veía empujada a decirle de dónde procedía tal estado mío, qué cosa me sucedía cuando estaba en aquel adormecimiento y cuál era la causa. Ahora me ordenaba manifestarlo, ahora me obligaba con precepto de obediencia y luego me ponía delante
el temor de que pudiese vivir en la ilusión y en el engaño, viviendo para mí misma, mientras que si lo manifestaba al sacerdote, podría estar más segura y tranquila, y que el Señor no permite jamás que el sacerdote se engañe cuando el alma es obediente. Así, Jesucristo me empujaba por una parte y el confesor por la otra. A veces me parecía que se ponían de acuerdo entre ellos. Así pude llegar a manifestar mi interior. Esto no lo hacía el confesor anterior. No me hacía ninguna pregunta. No trataba de saber qué cosas me sucedían en aquel estado de adormecimiento, por lo que yo misma no sabía cómo empezar a hablar de estas cosas. El único cuidado que tomaba era que estuviese resignada, uniformada al querer de Dios, que soportara la cruz que el Señor me había dado. Tanto que si a veces me veía un poco fastidiada, experimentaba gran disgusto. Después sucedió que pasé cerca de otro año con este confesor, en el mismo estado dicho arriba. Pero como sabía de dónde provenía ese estado de sufrimiento, me decía que cuando Jesucristo quisiera que me vinieran los sufrimientos, fuera a pedirle a él la obediencia para sufrir. Recuerdo que una mañana, después de la comunión, el Señor me dijo: hija, son tantas las iniquidades que se cometen que la balanza de mi justicia está por desbordarse. Has de saber que pesados flagelos haré caer sobre los hombres, especialmente una feroz guerra en la cual haré masacre de la carne humana. Ah, sí, prosiguió casi llorando. Yo he dado los cuerpos a los hombres a fin de que fueran tantos santuarios donde debía ir a deleitarme, pero los han cambiado en cloacas de inmundicias, y es tanta la peste que me obligan a estar lejos de ellos. Ve la recompensa que recibo ante tanto amor y tantas penas que he sufrido por ellos. ¿Quién ha sido tratado como yo? Ah, ninguno. Pero ¿quién es la causa? Es el tanto amor que les tengo. Por eso probaré con los castigos. Yo me sentía romper el corazón por el dolor. Me parecía que eran tantas las ofensas que le hacían que para huir quería esconderse en mí como para encontrar refugio. Sentía también tal pena porque los hombres debían ser castigados que me parecía que no ellos, sino yo misma debía sufrir. Más bien me parecía que si yo hubiese podido, me habría sido más soportable sufrir yo todos aquellos castigos antes que ver sufrir a los demás. Traté de compadecerlo cuanto más pude y con todo el corazón le dije: oh esposo santo, evita los flagelos que tu justicia tiene preparados. Si la multiplicidad de las iniquidades de los hombres es tan grande, está el mar inmenso de tu sangre, donde puedes sepultarlas, y así tu justicia quedará satisfecha. Si no tienes dónde ir para deleitarte, ven en mí, te doy todo mi corazón para que reposes y te deleites con él. Es verdad que también yo soy un lugar inmundo de vicios, pero tú me puedes purificar y hacerme como tú me quieres. Pero aplácate. Si es necesario el sacrificio de mi vida, de buena gana lo haré, con tal de ver a tus mismas imágenes libradas. Y el Señor, interrumpiendo mi hablar, continuó diciéndome: precisamente eso es lo que quiero. Si tú te ofreces a sufrir, no ya como hasta ahora, de vez en cuando, sino continuamente, cada día y por un corto tiempo, yo libraré a los hombres. Mira cómo lo haré. Te pondré entre mi justicia
y las iniquidades de las criaturas. Y cuando mi justicia se vea llena de las iniquidades, de modo que no pueda contenerlas, y me vea obligada a mandar los flagelos para castigar a las criaturas, encontrándote tú en medio, en vez de golpearlos a ellos, quedarás golpeada tú. Solo de este modo podré contentarte en librar a los hombres, de otro modo, no. Yo quedé toda confundida y no sabía qué decirle. Mi naturaleza hacía su parte, se espantaba y temblaba, pero veía a mi buen Jesús que esperaba una respuesta, si aceptaba o no. Entonces, viéndome casi obligada a hablar, le dije: oh divinísimo esposo mío, por parte mía estaría pronta a aceptar, pero ¿cómo se arreglará por parte del confesor si no quiere venir de vez en cuando? ¿Cómo será posible que quiera venir todos los días? Libérame de esta cruz de necesitar al confesor para liberarme, y entonces todo quedará arreglado entre tú y yo. Entonces el Señor me dijo: ve con el confesor y pídele la obediencia. Si quiere, le dirás todo lo que te he dicho y harás lo que él diga. Mira, no será solamente para bien de las criaturas por lo que quiero estos sufrimientos continuos, sino también para tu bien. En este estado de sufrimientos purificaré muy bien tu alma, de modo que disponerte a formar conmigo un místico desposorio. Y después de esto, haré la última transformación, de modo que los dos seremos como dos velas que puestas en el fuego, una se transforma en la otra y se forma una sola. Así transformaré a mí en ti, y tú quedarás crucificada conmigo. Ah, ¿no estarías contenta si pudieras decir: el esposo crucificado, pero también la esposa está crucificada? Ah, sí, no hay ninguna cosa que me haga de semejante de él. Entonces, cuando pude hablar con el confesor, le dije todo lo que el Señor me había dicho y cómo aquella palabra que el Señor me dijo por cierto tiempo, sin decirme el tiempo preciso que debía estar continuamente sufriendo. Yo la tomé como por 40 días, más o menos, pero ya han pasado cerca de 12 años que continúo así. Pero siempre sea bendito Dios, sean adorados siempre sus inescrutables juicios. Yo creo que si el Señor bendito me hubiera hecho entender con claridad el tiempo que debía estar en cama, mi naturaleza se habría espantado mucho y difícilmente se hubiera sometido. Si bien recuerdo que he estado siempre resignada, pero entonces no conocía la preciosidad de la cruz como el Señor me la ha hecho conocer en el transcurso de estos 12 años. Ni el confesor hubiera cedido al darme la obediencia. Entonces así le dije al confesor que por 40 días el Señor quería que me diera la obediencia de estar continuamente sufriendo. Y también le dije lo demás. Con gran sorpresa mía, porque yo lo creía imposible, el confesor me dijo que si era verdaderamente voluntad de Dios, él me daba la obediencia, que en realidad no era que él no pudiera venir, sino más bien un poco de respeto humano. Mi alma se alegró mucho porque podía contentar al Señor y también librar a las criaturas, pero mi naturaleza se afligió mucho al recibir esta obediencia, tanto que por algunos días estuve muy afligida. También el alma la sentía pensativa porque debía estar tanto tiempo sin poder recibir a Jesús en el sacramento, mi único consuelo. A veces sentía una guerra tan feroz en mí que yo misma no sabía qué cosa me había sucedido. Muchas cosas las agregaba el demonio, pero mi buen Jesús puso remedio a todo. Y he aquí cómo sucedió. Gracias, Fabi. Bueno,
Más que nada es la narrativa, ¿cierto? Por eso ya no te interrumpí para entender la secuencia de cómo iban sucediendo las cosas. Pero, ¿qué vemos acá? El victimado, ¿no? Cómo a ella se le ofrece ese victimado, o sea, pero viene de un deseo, ¿no? De un deseo de mirar cómo Jesús está sufriendo, dice, y venía a mi corazón como buscando refugio. Y ella quería consolar a Jesús, pero por el otro lado miraba a las criaturas, ¿cierto? Entonces había de cierta manera una libertad de ofrecimiento. Desde ya existía ese deseo, no fue algo solamente porque ella lo quisiera, sino venía desde el amor. Y ahí vemos el amor a Jesús y el amor al prójimo, ¿no? Lo que viene, lo que conocemos como la caridad tal cual. A ver en qué párrafo está. Tantas las iniquidades que se someten, que la balanza de mi justicia está por desbordar. Aquí en el 44, me sentía romper el corazón por el dolor. Me parecía que eran tantas las ofensas que le hacían que para huir quería esconderse en mí. Si vemos ella haciendo ese reposo para Jesús, como para encontrar refugio. Sentía también tal pena porque los hombres debían ser castigados, que me parecía que no ellos, sino yo misma debía sufrir. Más bien me parecía que si yo hubiese podido, me habría sido más soportable sufrir yo todos aquellos castigos antes que ver sufrir a los demás. Si vemos esto, es un deseo que le surge a ella desde el amor, ¿no? Tanto siendo ella refugio para Jesús, consolando a Jesús, y al mismo tiempo para las criaturas, eh, ser esa, ayudar esa balanza, ¿no? Y de hecho le dice aquí a Jesús, le dice a Jesús, oh esposo santo, evita los flagelos que tu justicia tiene preparados, si la multiplicidad de las iniquidades de los hombres es grande. Está el mar inmenso de tu sangre donde puedes sepultarlas. Y así tu justicia quedará satisfecha. Si vemos lo que ella está haciendo acá, ella sabe que en la sangre de Jesús se sepultaría todo. Ella está reparando no desde ella, sino desde la pasión de Jesús. Ella está reparando desde la sangre de Jesús. Es lo que vemos, ¿no? Por eso sabe que es su justicia, la balanza de su justicia, como dice arriba, está por desbordarse. Le dice, si ahora sí que si los pecados de los hombres son tantos, tu sangre, el mar inmenso de tu sangre, también es grande. Y así tu justicia quedará satisfecha. Sabe que pueden ser sepultadas en el mar de su sangre. Por eso ella lo ve desde Jesús, ¿no? Eso es lo que me gusta de Luisa, que nunca mira nada por sí, sino desde él mismo. Y acá dice, si es necesario el sacrificio de mi vida, de buena gana lo haré, con tal de ver a tus mismas imágenes libradas. Como ella es siendo capaz de ver un Jesús en cada una de las almas. No ve almas. O sea, aquí está llevando a cabo lo que estábamos hablando hace ratito, que le dice que si miraba a la izquierda o a la derecha, se perdería, ¿cierto? Sin embargo, donde dice, mientras tú tengas tu mirada puesta ahora a la derecha, ahora a la izquierda, y la dejes que se pose ahora en una cosa, ahora en otra, y no la mantengas fija en mí, no podrás caminar libremente el camino del cielo, sino que irás siempre tropezando y no podrás seguir el influjo de la gracia. Y le dice, por eso que con santa indiferencia miras todas las cosas que suceden en torno a ti, estando toda atenta solamente a mí. Y acá le dice ella,
Lo haré con tal de ver a tus mismas imágenes libradas. Ella está viendo a un Jesús en cada alma y está haciendo todo por ese Jesús en cada alma. Y eso es lo que le da a ella el valor eh, para recibir este sacrificio, ¿no? Tanto satisfacer, como vemos acá, la divina justicia y al mismo tiempo con las criaturas. Y le dice Jesús en el 46, precisamente esto es lo que quiero. Acá está su llamado. Si tú te ofreces a sufrir, no ya como hasta ahora de vez en cuando, sino continuamente cada día y por un corto tiempo, ¿no? Un corto tiempo, me imagino yo la vida terrena, porque eh, es corto tiempo comparado con la eternidad, ¿cierto? Porque ella pensó que serían 40 días. Dice, de vez en cuando, sino continuamente, cada día por un corto tiempo yo libraré a los hombres. Y le dice acá, mira cómo lo haré. Aquí le explica. Te pondré entre mi justicia y las iniquidades de las criaturas, y cuando mi justicia se vea llena de inequidades, de modo que no pueda contenerlas y se vea obligada a mandar los flagelos para castigar a las criaturas, encontrándote tú en medio, en vez de golpearlos a ellos, quedarás golpeada tú. Solo de este modo podré contentarte en librar a los hombres, de otro modo no. El victimado, siendo ella para rayos. Y esto me trajo a la mente que, lógico, nuestra madre es inmaculada, pero es creada, es criatura. Y donde decía que cuando miraba la tierra no la miraba más extraña, ¿cierto? Sino que encontraba, decía, a la pequeña María, que en María encontraba su cielo, su reino y todo. Entonces eso me da una similitud con Luisa. Ya miraría a la humanidad no como normalmente, no, ya no con esos ojos desde la justicia, sino ya también encontraría a Luisa, que es la criatura en correspondencia para con él, y en ella nos estaría mirando a todos nosotros. Por eso le dice acá, encontrándote tú en medio, en vez de golpearlos a ellos, quedarás golpeada tú. Y bueno, vamos con Fabi, que tiene comentario. Eh, en el 43 me llama la atención lo que es cuando dice Jesús, eh, la balanza de mi justicia está por desbordarse. Lo que es la justicia y cómo luego él dice, ¿quién ha sido tratado como yo? A ninguno. Pero ¿quién es la causa? Es el tanto amor que les tengo. Por eso probaré con los castigos. Vemos que los castigos para Jesús es como un llamado de amor que hace las criaturas, ¿sí? Y sabemos que él sufre también al mandar los flagelos, porque él ama a las criaturas. Por eso eh, él se, él busca a alguien que, que comparta con él el sufrimiento, ¿no? Para ver o para depositar ese amor allí y para que la justicia sea como calmada, ¿no? Como dice él acá. Yo veo la relación de castigo y amor, los flagelos que él manda, mensajes de amor, y la criatura que él busca para compartir esos, ese dolor, ¿no? Ese sufrimiento de recibir todas esas ofensas que le proporcionamos las criaturas. Es como, y en santidad divina también me llama la atención que él busca, aquí en santidad humana busca como refugio, ¿no?
Y qué bueno es en santidad divina poder reparar de esa manera a Jesús, ¿no? Ya de una manera más, podríamos decir, no más efectiva, ¿no? Pero como que es lo que Él quiere, ¿no? En realidad. Porque no es tanto como compadecerlo, sino repararlo, como en santidad humana, ¿cierto? En santidad divina es repararlo, siento yo. Cierto, aunque tiene su finalidad, ¿no? Bueno, vamos con Mirta y ahorita volvemos. Mirta, adelante. Pues esto que nos está diciendo Jesús es como el ABC de cuando Él dice que ya como Él tiene un cuerpo glorioso, ya Él no puede sufrir, ¿verdad? Por eso busca humanidades, para que entonces esas humanidades puedan suplir, puedan unirse a Él en su divinidad, para Él poder seguir sufriendo a través de esas humanidades. Por eso es que esas humanidades como Luisa, pues son las que reciben todos los flagelos, toda esa justicia que viene de Dios hacia los hombres, pero ella lo está recibiendo en ella, porque ella se está dando como alma víctima. Lo mismo que Jesús aquí en la tierra. Él se dio como alma víctima, por lo tanto, pues murió por nosotros. Pero al él estar ya con su cuerpo glorioso, pues entonces ya no puede sufrir, pues busca esas almas víctimas. Entonces, eh, ella es el brazo de la justicia de Jesús. Ella, un brazo es ella y el otro brazo es María. Ella es la de la justicia y María es la de la misericordia, porque el amor son ambas cosas, es justicia y es misericordia. ¿Sí? Cuando Jesús vino como misericordia, porque Él tomó sobre sí todo, ¿verdad? A través de María. Ahora entonces, pues alguien tiene que pagar. ¿Y quién es el que paga? Pues otro ser humano, otra criatura que tiene un cuerpo, que tiene materia, para que entonces Él pueda seguir realizando a través de la materia lo que va a hacer hasta el fin de los tiempos. De igual manera, en la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Jesús está en cuerpo, alma y divinidad, pero nosotros lo recibimos para liberarlo a Él. Somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos, pero esa alma que vive en la divina voluntad, cuando se vaya al cielo, también se va a quedar en la Eucaristía con Jesús. Todos esos actos, toda esa vida que esa alma fue haciendo, todos esos actos divinos se quedan ahí con Jesús. ¿Para qué? Para que entonces venga otra alma en el tiempo, libere a Jesús y también libere a María y también libere a Luisa y también libere a Ivette y también libere a Fabi. Todas esas almas que vivan en la divina voluntad se van a quedar ahí con Jesús en la Eucaristía para ser liberados, para entonces transformar el mundo. Y esto es una cosa bien profunda, mis hermanos. Es bien profunda, no es fácil de comprender, pero es una realidad. Hay que creer que Jesús lo que hace es buscando humanidades para seguir sufriendo, para que todos se conviertan, para que todos tengan vida divina, para que todos podamos llegar a esa finalidad para la cual fuimos creados, que es para que Dios desarrolle su vida en cada uno de nosotros. Sobre las almas que se quedarían en la Eucaristía, ¿tienes alguna lectura referente, Mirta? Tienes el micrófono.
Creo que es la 29:9. A ver. En lo que nos comparte Mirta la lectura, que la busca. Vamos aquí al párrafo 48, 148. Jesús le dice, mira, no será solamente para bien de las criaturas por lo que quiero estos sufrimientos continuos, sino también para tu bien. En este estado de sufrimientos purificaré muy bien tu alma, de modo de disponerte a formar conmigo un místico desposorio. Y después de esto haré la última transformación, de modo que los dos seremos como dos velas que puestas en el fuego, una se transforma en la otra y se forma una sola. Así transformaré a mí en ti y tú quedarás crucificada conmigo. Dice, no estarías contenta si pudieras decir el esposo crucificado, pero también la esposa crucificada. Ah, sí, no hay ninguna cosa que me haga de semejante de él. Esto es lo que nos está diciendo Mirta, ¿no? Es esto. Pero ¿qué pasa? Aquí estamos viendo, como dice, en el estado de sufrimientos es parte de la purificación del alma de Luisa para disponerla al desposorio místico, ¿no? Con la finalidad de ser transformados en uno solo. O sea, si vemos cómo va la secuencia, ¿no? Que es lo que habíamos hablado con Maggie hace rato, ¿no? Que empieza con una cosa, pero él va profundizando. Va como, son como escalones, ¿cierto? Que va subiendo y va profundizando en cada cosa. Puede empezar en santidad humana, pero va a ir profundizando. La mirada está puesta allá, en una sola, ¿no? Que es la vida divina completa. Pero aquí vamos como por escaloncitos. Pero ya Jesús ya miró allá al final. ¿Sí me explico? O sea, aquí nosotros estamos viendo el principio, pero ya Jesús ya miró el final, ya miró el propósito, ¿no? Él ya sabe cuál es la finalidad de qué es lo que quería para con ella. Como bien vemos, este estado, que ya viene siendo ese brazo de justicia, cambia después, pero lleva un proceso, ¿no? Y es lo que estamos viendo acá. Y le dice que por un cierto tiempo que ella pensó que serían 40 días, dice, yo lo tomé por 40 días, más o menos, pero han pasado cerca de 12 años. Y siguió, ¿no? Y permaneció así hasta su último suspiro aquí en la tierra, ¿cierto? Entonces, si vemos, era para un ratito, por eso les decía, para un ratito. Es que si lo miramos, nos parece drástico, ¿no? A veces decimos, es que Jesús es radical, o es que nos pide mucho. No, es que realmente lo que le podemos dar es tan poco comparado lo que Él quiere hacer con eso que te está pidiendo. Es como la migaja de pan que se pone en el canasto cuando Él multiplica los panes. Él te pide la migajita de pan para que Él haga el milagro. Bueno, vamos con Mirta. Ay, yo creo que tenías abierto el micrófono. ¿Está cerrado? Hablando de migajas, la 29:96 que te dije ahorita, no es la de a la que me refería, pero sí habla de las migajas. Esa se la dejo para que la lean ustedes. La ¿Es 29:96. 29:6 o No, 20? 29:9 y es el párrafo Párrafo número 6. 6. Es la que habla de las migajas. Ok. Pero la que le estaba diciendo ahorita, que es la de la Eucaristía, es la 12:40. Es bien cortita, la podemos leer. La comparto. Permítame. Sí, 40. Listo. 12:40. Sí. ¿La leo? Sí, A adelante. ver, ok.
Dice, viviendo en el divino querer, el alma encuentra todo en modo divino e infinito. Me lamentaba con Jesús porque ni siquiera la Santa Misa podía oír. Y Jesús me ha dicho, hija mía, ¿quién forma el sacrificio? ¿No soy yo? Ahora el alma que vive conmigo y en mi querer, encontrándome yo en cada sacrificio, ella queda como sacrificada junto conmigo, no en una misa, sino en todas las misas, y viviendo en mi querer queda consagrada conmigo en todas las hostias. No salgas jamás de mi querer, y yo te haré llegar a donde quieras. Más bien, entre yo y tú pasará tal corriente eléctrica de comunicación que tú no harás ningún acto sin mí y yo no haré ningún acto sin ti. Así que cuando te falte alguna cosa, entra en mi voluntad y encontrarás pronto lo que quieras. Cuantas misas quieras, cuantas comuniones quieras, cuanto amor quieras, en mi voluntad nada falta. Y no solo, sino que encontrarás las cosas en modo divino e infinito. O sea, es la omnipresencia de la criatura en donde Jesús se encuentra. En cada sacrificio, en cada misa, en cada hostia consagrada. Esas almas que viven en la divina voluntad, estando aquí o no estando aquí, estando en el más allá, son las que están alimentando a esas almas que están recibiendo las comuniones. Se está liberando Jesús, se está liberando María, se está liberando Luisa, se están liberando todas las almas que viven, que vivieron y que vivirán hasta el fin de los tiempos, porque están alimentando y están haciendo están formando esa piel del cuerpo místico de Cristo. Así que imagínense, hermanos, estos conocimientos que Jesús nos está dando. Por eso es que es tan importante ir a misa y si es posible ir diariamente. No para recibir a Jesús, para liberar a Jesús, para liberarlo. ¿Qué les parece? Así que aunque Ivette esté en el cielo, se va a quedar con Jesús en cada hostia consagrada hasta el fin de los tiempos. Es maravilloso todo esto, ¿no? Uh-huh. Y para terminar, estuvimos con él en la última cena. Estuvimos con él en esa primera misa y la única, porque es una sola misa que se multiplica. Fabi estuvo allí, Albey estuvo allí, María de Jesús, todos estuvimos allí. Qué belleza, ¿verdad? Y le dimos el pan a Judas también. Eso nos vuela la cabeza, ¿verdad? Sin palabras. Sin palabras. Gracias, Mirta. Veré tuvo la mano levantada. No sé si ella tenga alguna pregunta. La dejó en el chat. ¿Te gustaría hacerla en vivo, Bere? Bueno, pues si quieres la leo. Sí, adelante. Es que me vino a la mente cuando estaban diciendo, o digo, cuando leyeron, cuando dice nuestro Señor Jesús,
¿No estarías contenta si pudieras decir el esposo crucificado, pero también la esposa está crucificada? Y me viene a la mente si un pecador recibe su cruz y el condenado si se unía a nuestro Señor Jesús. Perdón. Yo no entendí la pregunta, no sé si Beth la entendió o Albey o Fabi. Pienso yo que lo que dice ver es que nosotros somos la esposa y Jesús es el esposo, que nos crucifica en la cruz. Creo que esa es lo que quieres decir, Bere. Sí, que si un pecador, pues yo tampoco no me entendí mucho, pero perdón, lo que pasa es que me vino a la mente que si un pecador también recibía una cruz y que si también una persona se condenaba, también se unía a Jesús. No sé si, ¿no me Bueno, entendieron? los condenados rechazan a Jesús. O sea, ellos no se unen a Jesús por voluntad propia, porque no lo quieren. Ellos abortan a Jesús, ellos matan a Jesús, no lo quieren. Por eso es que se condenan. Pero un Ok. pecador que se arrepiente, pues claro, que recibe la cruz en el sentido de que se pone en la cruz de Jesús, en él, porque está arrepentido, ¿no? Bueno, pero también menciona del desposorio, ¿no? Ujú, Que le dice que el esposo crucificado, pero también la esposa está crucificada, que es lo que claro. hace mención del párrafo del 148, Ujú. que serán ambos, ¿no? Y que así transformaré a mí en ti y tú quedarás crucificada conmigo, dice. No estarás contenta si pudieras decir el esposo crucificado, pero también la esposa está crucificada. Ah, si no hay ninguna cosa que me haga de semejante de él. Entonces es una igualdad de ambos, ¿no? Ambos crucificados. Pero aquí lo que dice ver es si el pecador recibe su cruz y que si el condenado también se une a Jesús. O sea, el pecador, todos, pues todos recibimos esa cruz, ¿no? Pero el que realmente queda crucificado con Jesús ya es el está hablando de la igualdad aquí, porque lo está hablando más arriba, ¿no? De transformarse uno, que dice como dos velas puesta al fuego, que son uno solo. Sabemos que lo que se funde en otro tiene que ser de la misma naturaleza, tiene que ser igual para que se puedan fundir. Aquí dice son dos velas que se fueron fundidas, puestas en el fuego, se transforma una en la otra, ¿no? Ambas. Lo único que sucede es que el pecador rechaza la cruz. O sea, el que se condena rechaza la El cruz. condenado, ajá, pero Exacto. el El pecador pecador no. arrepentido, ajá, recibe la cruz, la acepta, acepta la cruz. El Sí, pecador que no pero, se ha arrepentido no la acepta, no la acepta, no se resigna. pero el pecador, aún el pecador arrepentido, si es santidad humana, no se considera desposorio porque no son de la misma naturaleza todavía, no puede haber fusión. Lo que sucede es que hay un desposorio místico y ese desposorio místico es un desposorio en santidad humana, que no es un desposorio real. Ese es Bueno, uno de los modos de Jesús. ujú, de hecho lo dice aquí, lo voy a subrayar, es el 48. Dice, en este estado de sufrimientos purificaré muy bien tu alma de modo de disponerte a formar conmigo un místico Ujú, desposorio, que es el que estás comentando. ajá. Dice, y después, o sea, no en el momento, y después de ese desposorio, dice,
Después de esto haré la última transformación, de modo que los dos seremos como dos velas que puestas en el fuego se transforman en la otra y se forman una sola. Así te transformaré a mí en ti y tú quedarás crucificada conmigo. O sea, nos está hablando de dos, está separando el desposorio místico y después la vida, la unión divina, ¿no? La Ujú. unión divina. La fusión, porque esta es una fusión lo compara ahí con las velas. Pero Sí. entonces en la fusión es donde él dice que el esposo crucificado, dice, no estás contenta, puedes decir el esposo crucificado, pero también la esposa está crucificada. Es que se hacen uno solo. Pero eso solamente sería en lo divino, no en lo humano, es a lo que me refería. Es en la transformación. Ujú, eso viene después del desposorio místico. Lo que Ujú. dice Bere, el pecador arrepentido sí se adhiere, toma su cruz, como dice, toma tu cruz y sígueme, pero no se fusiona, solo se Ujú. beneficia de el sacrificio de Jesús, se redime, pero no se fusiona, Sí. ¿cierto? Y el condenado, todo lo contrario, rechaza completamente el sacrificio de Jesús. El pecador arrepentido solamente se beneficia de el alma en divina voluntad, es la que se fusiona con Jesús y redime a todos también. Porque por eso es que están los dos crucificados. Y es lo que nos decía Mirta en la 1240. El alma que vive en la divina voluntad forma parte de todos los sacrificios, ¿no? Y toma parte en todas las misas y en todos los sacrificios. Eh, Bueno, no sé si esto responde tu pregunta, Bere. Ya el condenado vemos que rechaza. Ese no, es un alma obstinada, que es como los llama Jesús, ¿no? Sí, gracias. Entonces en nosotros es un desposorio de fe que vamos hacia la santidad divina, porque la fe es Jesús y ese desposorio es Jesús. Bueno, por mi parte, yo creo que quedamos hasta aquí. Continuamos para la próxima sesión. No sé si haya algún otro comentario sobre las lecturas. Ya habíamos visto avance, ya vimos el proceso de este estado que es importante que quede claro, ¿no? Que se entienda, porque lo vamos a leer en la mayor parte como en medio libro. Continuando en mi habitual estado y continuando en mi habitual estado, lo vamos a ir leyendo. Entonces ya se explicó en esta sesión y en la anterior de qué estado es el que nos estaba hablando Luisita. Bueno, la semana que viene lo vamos a leer tal cual, en uno de los modos de que Jesús se comunica, Ujú, que es esa petrificación. cierto, de los Sí. diferentes modos de hablar de Jesús. Interesante, ¿verdad, mis hermanos? Sí, se aprende mucho y me encanta cómo volumen uno es, como habíamos dicho hace rato, ¿no? Como la corteza de que va ahí, vamos excavando poquito a poquito, pero todo va con la mirada puesta ya en la finalidad de Jesús, ¿no? Que es la manera que él obra. Sigamos ardiendo de fuego, del fuego de amor, fuego abrasador, fuego que consume nuestras almas en esa divina voluntad, en ese amor de Dios, para que seamos otro Él y lo hagamos feliz. De hecho, ese fuego que menciona es el fuego inclusive encuentran las almas en el purgatorio, ¿no? Que es el fuego purificador que tiene que quitar todo lo humano. Si no es quitado acá, no lo quitan allá, pero sin mérito. Así que si nos adentramos acá con el conocimiento, porque desde el conocimiento, si no, no vamos a poder avanzar, este, desde el conocimiento surge ese amor,
surge ese amor, porque el que ama es el que conoce. Y bueno, muchas gracias a cada uno, divina noche. Nos vemos mañana martes en la sesión del doctor. Recuerden que están las sesiones del doctor. 9 de la noche, Reina de Cielo, sábados a las 12 y en 15 días de este sábado de noche vamos a también contar con la presencia del doctor para que nos acompañen en la sesión de volumen 12. Y bueno, muchas gracias, Mirta. Gracias, Fabi, Ivette. Buenas Arbey, noches. divina noche a cada uno. Buenas noches. Hasta el próximo, hasta mañana. Primero Dios.